Queridos alumnos, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta penúltima semana de clases. Bueno, prácticamente ya la última. La próxima semana tenemos lo que es el trabajo final, la presentación, ¿no? Hasta el día lunes a la medianoche le había confirmado a Vale para que lo puedan subir el martes y miércoles la sustentación. Buenos días, Brigitte, ¿cómo están? Sandra, buenos días. Mi querida Valeria, buenos días. Candy, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Estimado Diego, Fanny, Gandhi, Ingrid, Jan, Marco, Jason, ¿cómo están? Buenos días. Ah, según la grabación anterior, debería empezar en este momento con un ejercicio de metrados de ¿cómo se llama? De albañilería. No están todos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, hemos quedado en compromiso de 6:45, pero no entran ni la tercera parte todavía. Entonces, voy a avanzar hasta las 7:30 clases, por eso lo dejo evidenciado en la grabación. No puedo empezar el ejercicio, es una dinámica grupal muy bonita. Tiene muchas preguntas de cálculo con un planito que había preparado, ¿no? Y bueno, voy a esperar que entren un poco más de sus compañeros para más o menos 7:30 formar los grupos y empezar esta linda dinámica grupal. Mientras tanto, aprovecharé dos cosas. Número uno, pedirles por favor a todos para que vayan terminando de llenar las encuestas, ¿sí? Algunos faltaron, me comunica la delegada. Por favor, les pido, es parte de lo que nos demanda la carrera, ¿no? Para que ustedes puedan, digamos, cumplir con ese entregable. Así que mientras vamos conversando un poco, pueden ir abriendo el link de la encuesta y por favor les pido su apoyo para que lo empiecen a rellenar, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar la clase. Hoy tenemos una clase muy bonita porque trata sobre lo que es ya la parte de la construcción de las vigas. Las vigas son parte del esqueleto estructural, sobre todo en una edificación aporticada. También lo es en la albañilería, porque acuérdense, como le explicaba en la clase anterior, forma parte de de ese elemento de confinamiento, ¿no? Para los muros, ¿no? Sean las vigas de amarre, las vigas soleras, ¿no? Las vigas peraltadas, en el caso de una edificación aporticada. Entonces, en este capítulo, ustedes al finalizar la sesión van a entender lo que es las condiciones tanto de las normas, el proceso constructivo, que es la carne del curso, para la confección de las vigas de concreto armado en los proyectos de edificaciones de vivienda, de oficinas, ¿no? Entonces, vamos a revisar rápidamente de qué trata las vigas, cuál es la definición que la norma nos alcanza. ¿A qué llamamos armadura dentro de las vigas? ¿Qué hay acerca del encofrado y el desencofrado de las vigas? Aquí hay un temita interesante porque no siempre encontramos en el reglamento el dato exacto de en qué momento desencofrar las vigas. Y la razón es muy simple, depende de las condiciones del clima. Si yo les digo a ustedes, desencofren el fondo de la viga a los 14 días y están en Iquitos, de repente lo pueden hacer allá a los 4 días, porque con el tremendo calor que hace, el cemento, al haberse ya puesto en contacto con el agua, en el proceso de hidratación, con la ayuda de la temperatura elevada, pues a los 4 días, valga la redundancia, ya tiene pues un valor de resistencia bastante alto para ese fin. La, la hidratación se ha desarrollado a una velocidad mayor, a diferencia de Ticlio, de Puno, de Cusco, que de repente ahí necesita pues los 14 días. Entonces, no depende de un tiempo, depende más que todo de un valor de F'C, que vamos a ver de revisarlo entre hoy y mañana para consolidar el aprendizaje, complementando lo que vimos la semana pasada en la sesión de albañilería. Entonces, las recomendaciones y metrado. Repito, para quienes se están conectando, digamos, recién ahora, se han conectado dos personas más, desearles buenos días, que todo le vaya muy bien. Por favor, llenen las encuestas. Vamos a avanzar hasta la primera hora. Hola, Yamile, ¿cómo estás? Buenos días. Lindo día para ti. Vamos a avanzar a la primera hora con el tema de las vigas, ¿no? 7:30 aproximadamente o 7:40, por espacio de 30 minutos, vamos a entrar a una dinámica grupal muy bonita, ¿no? Que he preparado para ustedes, que tiene que ver con
metrado de la albañilería, de todo, columna, cimiento sobre cimiento, ¿no? Este, la parte del acero, entre otros. Muy bien, continuamos. Entonces, les decía que vamos a revisar en primera instancia la definición de las vigas. ¿Qué cosa es una viga? ¿Cuántos tipos de viga existen? Las vigas, en primera instancia, como introducción, pueden ser de forma rectangular y se colocan pues de manera horizontal. Rara vez, pero hay casos donde van de manera inclinada, sobre todo en las rampas de acceso, a veces en los estacionamientos. Generalmente tienen una pendiente, pero esto obedece más a un diseño arquitectónico. También, por ejemplo, en algunos edificios institucionales, universidades que hay acá en Lima, también hay vigas, algunas inclinadas, obedece más a un tema arquitectónico, pero en general son rectangulares, ¿no? Y toman todo el peso del entrepiso. Es decir, miren ustedes, acá están en un piso determinado, imagínense el piso 8, que tenemos la losa, las cargas vivas y muertas que están encima de la losa, incluyendo como carga muerta la masa de la losa, estas se transmiten a través de las vigas y las vigas la transmiten hacia las columnas. Hay un ancho tributario que ustedes van a analizar cuando lleven el curso de concreto armado, cuando lleven estructuras y consoliden la parte de aprendizaje de metrado. Metrado de carga se llama. Es un metrado un poquito distinto al que estamos haciendo acá, en algunos casos cuando hablamos de la cantidad de materiales, la cantidad de acero, de estribo, la cantidad de concreto para las columnas, ¿no? La cantidad de metros cuadrados o pie cuadrados de madera para el encofrado. En el caso del metrado de cargas, tiene que ver más que todo con la cantidad de tonelaje que va, digamos, la viga o la columna a soportar y transmitir hacia el suelo a través de la cimentación. Y en función a eso, determinaremos un diagrama de fuerza cortante, un diagrama de momento flector, que lo tengo por acá, un poquito más adelante, ¿no? Me parece. A ver, ¿no? Esto, ¿no? En función a esto determinaré pues los esfuerzos, ¿no? Los momentos flectores, etcétera, pero ya lo haremos en breve. ¿Para qué? Para diseñar la cuantía de acero, para diseñar también los estribos. Los estribos absorben el esfuerzo de corte o el esfuerzo cortante. El acero en general que pasa a lo largo de la viga absorbe los momentos flectores. Momentos flectores viene de flexión, ¿de acuerdo? Entonces, las vigas son elementos pues que toman todo el peso del entrepiso, ¿no? Y incluyendo su propio peso, las cargas vivas, las cargas muertas, para poderla transmitir hacia el suelo. ¿Qué es una viga? Es un elemento muy importante, forma parte del esqueleto estructural. Es un elemento de concreto armado que nosotros los profesionales lo diseñamos y lo construimos básicamente utilizando dos materiales como es el concreto y el acero. Las vigas, como ya lo mencioné, soportan, transmiten las cargas de la losa de entrepiso, cargas vivas y muertas, ¿hacia dónde? ¿No? Hacia las columnas o hacia los muros, si fuese, por ejemplo, la bañilería. Y de ahí la derivan a la cimentación y de ahí la derivan al suelo. En el caso de la albañilería, si revisamos la norma 070, dice que la viga solera o viga de amarre es aquella que está sobre el muro de albañilería. ¿Para qué cosa? Proveerle arriostre, para proveerle confinamiento, para evitar que ese elemento estructural como es el muro portante vaya a sufrir digamos, un pandeo, ¿no? O se vaya a desplazar significativamente formando una fisura diagonal, como le expliqué en la clase anterior, ¿no? Entonces, forma parte de los elementos de arriostre. La viga, en la norma 060 de concreto armado, se define como el elemento estructural que básicamente va a trabajar a flexión y a corte. A flexión, ¿por qué? Porque esta viga, al momento del sismo y con las cargas actuantes, ¿no? Va a tener determinadas deflexiones, sobre todo con las cargas de servicios.
esto la va a deflectar. Y en el corte también, porque dependiendo de dónde se concentre la carga, sobre todo en el caso de carga vivas y muertas, va a haber un diagrama de corte, en la cual la voy a mostrar más adelante, que va a tener que ser compensado, va a tener que ser equilibrado con los estribos para que no se rompa la viga. ¿Cómo se clasifica? Vamos a hablar de tres grandes clasificaciones en primera instancia. La función que cumple, el armado y la forma geométrica. La función que cumple, solera o amarre, dintelito de borde, vamos a verlo. Su armadura, básicamente simplemente armada, tiene acero en la parte inferior, o doblemente armada, que es lo usual, ¿no? Acero en la parte inferior y superior, y digamos acompañada con estribos. Por su forma, chata. El término chata está asociado a la similitud con el espesor de la losa. Es decir, vamos a ver una foto en breve donde la viga chata, cuando uno vacía en la losa de techo, se oculta, uno no la ve post vaciado. O sea, ¿por qué? Porque tiene el mismo espesor de la losa de techo, mientras que la peraltada no, sale más allá del espesor de la losa de techo. Por eso se le llama peraltada, porque tiene un peralte que baja, que se encuentra por debajo del fondo de la losa de techo. Hay vigas acarteladas, hay vigas en T, hay viga en L, entre otros. En función a qué elegimos el tipo de viga, al tipo de la estructura. Si hablamos de estructuras aporticadas, esto es para edificios generalmente altos, ¿no? Digamos más de 5 pisos, más de 10 pisos, siempre vamos a trabajar con estructuras aporticadas. Cuando hablamos de albañilería, pues estamos limitados a 4 a 5 pisos, básicamente las viviendas. Ahí tenemos las vigas de amarre o la viga solera. Entonces, ¿cuál es la función de la viga solera? Básicamente el amarre del muro, también a veces pasa por dintel, pasa por borde, ¿no? ¿Cuál es la función? Perdón, la función de la viga solera pasa por el, ¿cómo se llama? El cerramiento que debe tener básicamente un muro de albañilería, ¿no? Para poder cubrir un área. La de amarre, como su mismo nombre lo dice, básicamente unión o confinamiento también de un elemento. La de dintel pasa por donde colocamos ahí una puerta, ¿no? Y no podemos fácilmente correr hileras de ladrillo, ¿no? Tenemos qué cosa, que colocar un elemento ya de concreto y sobre este se puede apoyar algunas hileras de albañilería. No es tan sencillo. Este dintelito en el pasado, en las viviendas rústicas de madera o en las viviendas de adobe, iba un dintel de qué? De madera. Ustedes vayan al centro de Lima y visiten las casonas antiguas, este dintel es de madera. Claro, el detalle está de que con el paso de los años, este dintel ya se ha, digamos, visto afectado por la corrosión, ya sea por las polillas, por la humedad, y se ha carcomido, ¿no? Entonces, muchas viviendas, muchas casonas en el centro de Lima tienen los dinteles a base de madera. En el caso de borde es todo el perímetro. Entonces, acá tenemos ahora lo que es la parte de las vigas por su armadura. Vamos a tocar la armadura. Creo que esta diapositiva se ha repetido con la anterior, me parece. Parece. Ya, vamos a entrar a la parte de las vigas por su armadura. Correcto. La viga por su armadura tenemos dos. Las simplemente armadas y las doblemente armadas. No es muy frecuente tener las vigas simplemente armadas, porque por proceso constructivo, tender el acero solo en la parte inferior ya es tedioso. Generalmente, estos casos son muy puntuales para elementos que no soportan cargas vivas, sino más que todo cargas muertas, es decir, el peso propio de la viga. Casos muy puntuales. Por ejemplo, lo que son elementos de cerramiento, los famosos muros perimetrales no tan largos. Generalmente, las vigas doblemente armadas son las que se emplean mucho, que tienen acero tanto en la parte inferior como superior. ¿Por qué? Porque van a absorber un momento flector en ambos sentidos, tanto en la parte superior e inferior, según el diagrama de momento que le voy a mostrar a continuación.
Dice, ¿la norma de concreto armado permite el uso de vigas simplemente apoyadas? Pregunta de examen. A ver, averigüen, léanse la norma de 060. Muy bien, entonces, y en cuanto a las vigas, luego vendré con esta foto para complementar lo que es el diagrama de momentos. Y en cuanto a la última clasificación, por su forma, básicamente las vigas chatas tienen el mismo espesor que la losa de techo. La viga peraltada sobresale un peralte. ¿Ven? Este peralte. Acá está el fondo de losa y sobresale más. Las vigas acarteladas generalmente son para los puentes, ¿no? Estas vigas de acá, que no tienen relleno de material entre las mismas, parecido a las losas aligeradas. Y las vigas T, como esta también, o las vigas L, como estas, son las que se utilizan también en los puentes, ¿no? Vigas chatas. Miren, esta es la losa, por aquí está pasando la viga, no se nota cuál es la diferencia entre losa y viga en este corte. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espesor. Encima está yendo un tabique. ¿Por qué paso una viga chata por acá? Si tengo una vista en planta, voy a ver pues un rectángulo y voy a ver una línea. ¿Por qué aparece esta línea? Porque encima voy a construir un tabique, ¿de acuerdo? O a veces hasta un muro portante. Entonces, tengan cuidado. Donde uno pasa una viga es justamente ante la necesidad que ahí van a haber unas cargas vivas o unas cargas muertas importantes, generalmente cargas muertas. ¿Por qué? Porque a veces en el ambiente superior, cuando hacemos el plano de distribución, a veces pues queremos cortar los ambientes o orientarlos para que sean cuartitos, para que sean oficinas. Entonces hay la necesidad de construir muros. Claro, hoy en día el drywall es una maravilla, ¿no? Es un, es un elemento divisorio de una carga mínima que a veces ya conlleva a simplemente sobre la misma losa poderlo manejar sin problema, ¿no? En una construcción antigua, sobre todo, donde no podemos picar y hacer una viga con facilidad, ¿no? Si es un elemento, una construcción nueva, sí podemos tomar la decisión entre una u otra alternativa. Entonces, en el caso de la viga, la vamos a construir ante la necesidad de tener que absorber los pesos de una carga muerta importante como es un muro, ¿no? Entonces aquí se diseñan los estribos, cuál es el diámetro, espaciados a cierta distancia. Ojo, las vigas chatas no tienen el mismo comportamiento que las peraltadas. Las vigas peraltadas forman parte de un sistema porticado. Las vigas chatas, estas pasan por el techo para absorber una carga, pero no es que sea un sistema porticado, ¿no? Finalmente pueden estar unidas por las columnas de amarre o pueden directamente irse hacia los muros portantes de albañilería. Generalmente descansan en columnas de amarre. A diferencia del sistema porticado, ¿no? Que trabaja en sí mismo para transmitir las cargas hacia la cimentación y el suelo. Acá la transmite a través de los muros portantes o de las columnas de amarre. Generalmente esto es en el sistema de albañilería. Las vigas peraltadas, ¿qué dice la norma? Veamos. Básicamente, primero para consolidar el aprendizaje, estas sirven para resistir el peso de los tabiques o el techo que se transmiten a las columnas. El peralte de estas vigas es mayor que el espesor de las losas. Acá tenemos una viga peraltada, acá tenemos una carga importante, ¿no? Entonces, aquí sí, esto van hacia las columnas, van a descansar. Acá tenemos la losa, acá tenemos el espesor de 5 centímetros de la losa, acá tenemos las viguetas, ¿no? Y miren, cuando hablamos del espesor de losas macizas, la longitud varía, el espesor de la losa varía L entre 20 a L entre 10, dependiendo, ¿no? Si es simplemente apoyada, si hay un elemento continuo, si hay en ambos extremos continuo o si está embolado. Y también el espesor va a variar para el caso de losas nervadas en una dirección L16 hasta L en 8 o L18.5 o L21, dependiendo obviamente de qué en caso me encuentro. En el caso de ustedes, es importante siempre cuando construyan solamente verificar el espesor en función de esta tablita para tener una idea que el calculista ha diseñado bien.
Repito, este no es un curso de cálculo estructural de concreto armado o estructura, estamos en el curso de construcción. Por lo tanto, vamos a ver ahorita un video de cuál es la diferencia entre una viga chata y una viga peraltada. Acá hay otra pregunta que podemos revisar, ¿no? ¿Qué le diría usted al cliente cuando te dice, oye, un favor, vamos a ejecutar unas vigas que están en los planos? Aquí como se muestra, es un peralte de 40 centímetros, un ancho de 20, tiene 6 fierros de 5 octavos. Entonces te dice el arquitecto, oye, un favor, cámbiala pues, porque no quiero que este peralte se vea, ¿no? Quiero que abajo el ambiente sea libre, típica de los diseños arquitectónicos. Y te dice, oye, ocúltame pues el peralte, y mejor inviértela, ¿no? Haz un ancho de 40, ya no de 20, haz una altura de 20, el espesor de la losa y mantén la misma cantidad de acero. ¿Creen ustedes que se debería mantener la misma cantidad de acero? ¿Qué opinan? Escríbanme en el chat. Así, sentido común. ¿Sería la misma cantidad de acero, la misma cuantía de acero cuando yo invierto la viga? ¿Qué opinan? No es la misma cantidad, ¿correcto? Pregunta de examen. Muy bien. Veamos nuestro primer video, que trata sobre, en el campo, cómo diferenciamos las vigas chatas y las vigas peraltadas. Atentos. Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos realizando el armado de una losa aligerada en una obra en la cual estamos realizando una supervisión. Quiero usar esta... Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos realizando el armado de una losa aligerada en una obra en la cual estamos realizando una supervisión. Quiero usar esta oportunidad para poder explicar un tema muy álgido y muy importante dentro de la construcción de las losas aligeradas, que vendría a ser las vigas chatas o las vigas planas y las vigas peraltadas, ¿no? Que son dos tipos de vigas que son muy usadas, pero en algunos casos son mal empleadas durante la ejecución o durante una concepción de su diseño. En primer lugar, vamos a hablar de las diferencias físicas visuales que existen entre una viga peraltada y una viga chata en campo. Acá estamos frente a una viga chata, ¿no? Una viga chata, como su mismo nombre lo dice, es una viga en el cual no va a presentar visualmente desde abajo, no va a presentar un peralte, ¿no? Lo que nosotros normalmente vemos que sobresale. Si se notan, durante el proceso constructivo, la losa ligera contiene en su totalidad a la viga chata, no teniendo un peralte el cual sobresalga en la parte inferior de la losa. Entonces, una característica física de una viga chata es que no vamos a presenciarla o no lo vamos a poder visualizar de manera directa en la losa. Situación contraria a la cual pasa con unas vigas peraltadas. Como podemos ver acá a continuación, en esta misma construcción, tenemos esta viga que vendría a ser una viga peraltada. Como ustedes pueden ver, en la viga peraltada pasa una situación contraria, ¿no? En el cual sí se va a poder visualizar desde la parte inferior lo que vendría a ser la viga. Veamos durante el proceso constructivo. En este caso, este es el nivel de nuestra losa y este vendría a ser pues una viga peraltada. Como ustedes pueden ver, la viga sobresale en la parte inferior de la losa, sobresale la viga y se genera un peralte, ¿no? El cual va a ser visualizado en la parte inferior de la losa. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estas diferencias físicas que tenemos en una viga chata y en una viga peraltada, veamos cuándo podemos usar una viga chata y cuándo podemos usar una viga peraltada. ¿En qué situaciones? Comencemos con las vigas chatas. La viga chatas, por lo general, no es una viga en el cual se recomienda para un uso estructural. Normalmente, las vigas chatas recomendamos usarlas en longitudes que no superen 2,5 metros. Como podemos ver, esta longitud que tenemos acá en la construcción es una longitud pequeña, ¿no? El cual nos permite poder usar el tema de la viga chata. Otro punto en el cual también podemos usar la viga chata es para poder tener espacios limpios, ¿no? Como hemos podido observar anteriormente, evitamos de que se pueda ver el peralte, ¿no? No tenemos el peralte, vemos una losa plana.
que por temas arquitectónicos, en muchos casos los arquitectos solicitan este tipo de acabados en la construcción. Entonces, este tipo de vigas, lo más recomendable, 2,5 metros. Y algo muy importante es que las viguetas no se apoyen sobre estas vigas, ¿no? Por lo que no están diseñadas para soportar carga. Ahora, ¿cuándo podemos usar nuestras vigas peraltadas? Nuestras vigas peraltadas son las vigas estructurales que sí están diseñadas para soportar las diferentes cargas y podemos tener luces muy grandes, ¿no? Luces mayores a 2,5 metros. En concreto armado, lo más recomendable es llegar a luces de máximo hasta 6 metros, ¿no? Mayores a 6 metros, normalmente se recomienda ya aplicar otro sistema estructural, como podrían ser quizás vigas metálicas. Pero para el tema de concreto... A ver, muy interesante el video, ¿no? La diferencia práctica de entre ver o no ver el peralte, el espesor de la viga, si se confunde o no con el espesor de la losa, o si sobresale. He parado el video porque voy a tomar asistencia. Atentos por favor todos, ¿sí? Por si acaso he hecho una captura de pantalla de quienes ya están en la sesión, porque sé que ahorita van a empezar a ingresar todos, así que atentos. Eddie Acho, Arturo Alfaro, Presente, profe. Carlos Amaro, Fanny Akima, Presente. Alex Aybar, Presente, profesor. Harumi Cantorín, Harumi Cantorín, Carlos Cardeña, Presente, Carlos, profesor. Marco Presente, Carlos, profesor. Presente, Marco Carlos, profesor Marco Carlos. Yamile Castro, Buen día, profe, presente. buenos días, Ingrid Cacro, Buen día, ingeniero presente. buenos días, Roberto Collantes, Roberto, Emmanuel Delgado, Presente, profesor. buenos días, presente, ok, muy bien, Ronald Díaz, Díaz presente. buenos días, Candy Dolores, Candy Dolores, Candy Dolores, sí está, pero no contesta Candy, ok, Luis Escalante, Buenos días, profesor Escalante presente. buenos días Luis, Franco Escobar, Franco Escobar, José Fernández, Buenos días, presente. buenos días, Diego Espinosa, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. José Fernández Ayamé, Jan Guerrero, Presente, profesor. Buenos días. Juan Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Brigitte Guamán, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Osma Guaranca, Presente, Osmar, profesor. buenos días. Jan Guayapuma, Presente, profesor. buenos días. Marcelo Jiménez, Félix Marcos, Presente, profesor. buenos días, Félix. Anthony Mesa, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Jimena Mesa, Jimena Mesa, Néstor Mocarro, Néstor, Andy Montoya, Rodrigo Nieto. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Rodrigo. Jeremy Palacios. Rodrigo, ya está corregido tu asistencia, ¿la verificaste? Sí, ingeniero, muchas gracias. Chévere. Corrigió. Muy amable, gracias. Ok. Jeremy Palacios. Presente. Lucía Pedraza. Lucía. Gandhi Raime. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Ana Ríos. Mar Ríos. Alessandra Rodríguez. Buen día, ingeniero presente. Buenos días, Ale. Franco Rodríguez. Franco.
Carlos Rojas. Buenos días, presente. Buenos días, Carlitos. Claudio Sáenz. Buenos días, profesor. Buenos días. Valeria Salazar. Presente, profesor. Buenos días. Rodrigo Saldarriaga. Robert Sotaya. Presente, profesor. Buenos días. Jason Taipe. Buenos días, Robert. Jason Taipe. Presente, profesor. Buenos días. Presente, John profesor. Taipe. Ya te escuché, hijo. John Taipe. Listo. Continuamos. Está muy simpático el video. Así que ahorita vienen unas preguntitas, ¿no? Entonces ahí está explicando el colega, ¿no? La diferencia entre una y otra viga, sobre todo la disposición del acero. Miren, sobre todo en los extremos de las vigas, miren hacia dónde van, si van a columnas o si va a lo que es el muro. Esa es pregunta de examen fija para el final. Atentos. Armado es para esto. Otra característica principal de las vigas peraltadas es que en estas vigas se van a apoyar nuestras viguetas. Como podemos ver acá, están durante el proceso de construcción de una losa aligerada. Estos aceros son de nuestras viguetas, los cuales se están apoyando. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la carga que va a soportar esta losa va a ir direccionada ¿a dónde? A esta viga. Esta viga, por medio de la transmisión de carga, lo va a transmitir a la columna. Esta columna ya lo va a transmitir a la zapata, cosa que no pasa acá en estas vigas chatas. En estas vigas chatas, si se dan cuenta, la vigueta está en este sentido, pero no hay ni una vigueta que llegue o se apoye sobre la losa. La única función que está teniendo esta viga chata es no transmitir las cargas, sino confinar esta columna con la columna que está al otro extremo. Arriostrarlo, confinarlo para que durante un movimiento... ¡Qué interesante! O sea, aquí una pregunta de examen final, ¿no? La viga chata siempre se utiliza para transmitir cargas, ¿no? En el nivel superior, no. Aquí está funcionando como elemento de arriostre, por eso se están uniendo las columnas de confinamiento abajo, ¿no? Entonces, miren, qué importante, por eso les comparto estas cosas. O sea, yo me los llevaría a obra, obviamente es un curso virtual, ¿no? Es lo que hago con los chicos en construcción en presencial, ¿no? Los llevo a obra, les explico todo. Me tengo que apoyar de videos, obviamente, porque no tengo la obra al costado, entonces hago esa aclaración, ¿no? ¿Por qué le pongo a veces varios videos? Porque quiero que aprendan, es la única forma como transmitir el aprendizaje más fácil. Entonces, miren, qué importante, ¿no? Las vigas chatas se unen con las columnas, alternativa A, verdadero, B, falso, alternativa C, depende de... O sea, sí se pueden unir con las columnas. Sí se unen. Para confinar ciertos muros de albañilería, ¿no? Y también para transmitir las cargas. Sigamos viendo el video. Sísmico puedan estar juntas, ¿no? Generando el diafragma que necesitamos en la losa. Para dejar bien claro el tema de las viguetas, en el tema de las vigas chatas, acá podemos ver en otra parte de la misma losa, en un proceso de construcción un poquito más avanzado, ¿no? En el cual todavía no está terminado, pero podemos visualizar muy claramente dónde vienen las viguetas, ¿no? Dónde vienen las viguetas. Las viguetas, ¿dónde se están apoyando? Se están apoyando sobre nuestra viga peraltada, ¿no? Todas las viguetas. Otro tema importante, las viguetas se apoyan sobre las vigas peraltadas. Correcto, es un sistema porticado, es un sistema mixto, ¿no? Ahí tenemos la viga peraltada que va a transmitir las cargas hacia las columnas que forman parte de un pórtico. Pero para el video por otra cosa. ¿Ven ahí esos casetones de Tecnopor? Eso, por ejemplo, se utiliza hoy en día de manera más frecuente, ¿no? Ya en reemplazo del ladrillo de techo, de arcilla, ¿no? Aligera más la losa también, ¿no? Y podemos hacer igual el proceso constructivo, ¿no? Vaciar las viguetas, luego vaciar la losita de 5 centímetros, la superficie, ¿no? Y tenemos una losa, como su mismo nombre lo dice, una losa aligerada también. Entonces, en este caso, las viguetas, ustedes ven que se apoyan aquí en esta viga que es peraltada. Voy a retroceder un poquito el video para ver ese detalle, ¿no? Atentos. Para dejar bien claro el tema de las viguetas, en el tema de las vigas chatas, acá podemos ver
en otra parte de la misma losa, en un proceso de construcción un poquito más avanzado, ¿no? En el cual todavía no está terminado, pero podemos visualizar muy claramente dónde vienen las viguetas, ¿no? Dónde vienen las viguetas, y las viguetas, ¿dónde se están apoyando? Se están apoyando sobre nuestra viga peraltada, ¿no? Todas las viguetas están apoyándose, pero cosa que no pasa en esta viga chata, por ejemplo. Las viguetas están paralelo a nuestra viga chata. Por lo tanto, estas viguetas no van a transmitir las fuerzas a nuestra viga chata. Solamente la viga chata está uniendo estas dos columnas que tenemos. Para ir cerrando este tema, quisiera hacer un ejemplo muy didáctico en el cual vamos a entender cuál es la importancia de saber diferenciar estos dos tipos de vigas. Vamos a suponer que esta tabla es una viga en el cual, por medio de diversos factores, va a ser aplicado una carga, ¿no? Esta viga, esta tabla, si lo ponemos así, vamos a estar representando una viga chata, y si lo ponemos así, la misma viga, con las mismas dimensiones, va a estar representado como una viga peraltada, ¿no? Por su misma geometría que ya hemos explicado anteriormente. Entonces, veamos algo muy interesante acá lo que va a suceder. Está apoyado sobre dos columnas, vamos a suponer, y está sobre una viga chata. Vamos a suponer que nosotros le apliquemos carga a esta columna. Entonces, miramos que yo aplico una carga y es muy sencillo yo poder deflectar esta viga chata o esta tabla, ¿no? Que pudiera recibir. Es muy fácil. Veamos ahora cómo es que yo, invirtiendo la tabla y ya con las mismas dimensiones, el mismo material, vamos a lograr un efecto distinto, ¿no? Vamos a tratar de yo pisar y miremos que es muy complicado generar cierta deflexión, ¿no? Muy complicado. Ustedes pueden entender, ¿no? De que es muy complicado con mi mano, ya que es un poquito complicado hacerlo con el pie, no puedo generar la deflexión. Muy bien, de aquí se desprenden otros conceptos importantes, ¿no? La diferencia entre una viga chata y una viga peraltada es una se va a deflectar más que la otra. La diferencia entre ambas es el control también de la deflexión en el sentido inverso, es decir, yo tengo una gran deflexión, ¿no? 4, 5, 6 centímetros en una losa que tiene una luz, vamos a suponer, de 5 o 6 metros. ¿Cómo bajo esa deflexión? ¿Cómo la reduzco a 1 centímetro, a medio centímetro, que no supere el límite de la norma? Invirtiéndola, haciendo el peralte. ¿Por qué? Porque las cargas superiores que va a soportar esa viga chata son significativas, ¿no? Uno hace el metrado de carga y no, tiene bastantes cientos o miles de kilos o toneladas. Entonces, con el peralte, es decir, en la medida que bajo más, gano rigidez. Evito, obviamente, que la deflexión sea mayor. Entonces, eso es el concepto de la viga peraltada respecto a la chata. ¿Quedó claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? Muy bien. Entonces, le voy a pasar por el chat el link de este hermoso video, ¿sí? Ahí está, para que ustedes lo puedan revisar con calma. Faltan ahí un par de minutos, ya ustedes lo hacen en casa, ¿sí? Porque si no se nos va todo el tiempo. Muy bien, regresamos a lo que es la parte ya de la clase, lo que estamos viendo al detalle. Entonces, como siempre, acá tenemos buenos colaboradores. Alguien escribió en el grupo, a ver un momento, ¿qué pasó? Alguien escribió en el grupo. Ya, Milés, muchas gracias. Ahí están las diferencias, ¿no? Cópienlas. Muy interesante. Yo voy haciendo acá un archivo Word también, estoy pasándolo porque les va a servir a ustedes y lo voy también, gracias Vale, lo voy también compartiendo con el resto de los estudiantes. Cópienlo. Es muy importante lo que están haciendo sus compañeras, ¿no? Siempre ese plus de la clase. Están atentos y obviamente pueden ustedes hacer un resumen ejecutivo de los videos que vamos viendo bien, que explican mejor los procesos entre uno y otro sistema o el proceso constructivo, el ABC, cómo se desarrolla. Gracias por esa colaboración, queridos estudiantes. Muy bien. Ya lo comenté también con los profes, ¿no? Yo veo más la parte de construcción, entonces ahí me estoy metiendo de lleno inclusive a cambiar algunas diapositivas para los siguientes ciclos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre digo, en la construcción, ¿cómo uno entiende? Alternativa 1, coloco el acero. Alternativa 2, armo el encofrado, previa aplicación de desmoldante. Alternativa 3,
verifico la horizontalidad o la verticalidad. Alternativa 4, ¿no? Verifico las dimensiones de los ganchos, de los estribos, del acero principal de la columna de la viga, ¿no? Alternativa siguiente, baseo el concreto. Alternativa siguiente, vibro el concreto, ¿no? Entre tal y tal tiempo. Siguiente alternativa, doy el acabado, siguiente paso, doy el acabado final a las estructuras. Luego desencofro, luego curo. Entonces, así se nos graba mejor. Y es lo que ustedes mismos están ya acostumbrándose, por eso veo que las chicas escriben, en algunos casos también los jóvenes, sus compañeros, porque es la forma como ustedes van a hacer la construcción en la obra. Le van a explicar al maestro, le van a explicar al operario, ¿no? No le van a meter todo un rollo, ni le van a decir predimensionamiento y dimensionamiento. Está bien eso en las diapositivas, pero ahí obviamente, sanamente sí tuve una discrepancia porque, o sea, sí, podemos verificar las cargas, las deflexiones, todo, pero no es en sí lo que ustedes deben llevarse como curso de construcción. Siempre las discrepancias son buenas, no se trata de quién tiene la razón, sino se trata de lo mejor que ustedes se lleven. Y yo entiendo así, todos los profes quieren sumar a que ustedes se lleven un poquito cada cosa. Es más, entre los profes de construcción les cuento, ¿no? Yo soy más, digamos, orientado a materiales y a construcción. Es mi esencia, es lo que corre por las venas. Otros son más estructurales. Y está bien, complementan la construcción con conceptos estructurales. Otros son más de metrados y presupuestos, ¿no? Orientan un poco más cuánto te cuesta el costo metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, y está bien, perfecto. Entonces, cuando ustedes vayan a los talleres, cuando ustedes por ahí se visiten otras secciones, aprovechen lo que otro profesor te pueda dar que yo no te lo doy. No me alude, al contrario. Yo no voy a ser bueno siempre en todo, ya me gustaría. Siempre digo, tan igual como cuando uno enseña construcciones especiales. El profe que se para al frente para dictar estos cursos, hay que tener experiencia y conocimiento, pero sobre todo, como dice el término, hay que tener cancha y frescura, por no decir otro término. O sea, hay que ir a transmitirle lo mejor a los estudiantes. No es sencillo. Entonces, espero que les sea de su agrado, que se lleven el mejor aprendizaje en la medida de mis posibilidades en el tema de construcción, que es en sí lo que yo siempre voy a transmitirle o voy a dar más énfasis. Si te falta un poquito más de estructura, si siente que te falta un poquito más de metrado, tranquilo, vayan y busquen la información. Yo les paso los links, ahorita les voy a pasar una dinámica grupal bonita y luego le pasaré el solucionario completo de la dinámica. Pero no te quedes, que la carrera es eso, demanda retos muy bonitos y ustedes tienen que ser los ganadores, llevarse el mejor conocimiento, la mejor nota, ¿no? Entonces, en base a su esfuerzo. Bien, entonces, cuando se cambia, ¿qué se le dice al cliente? Aguanta, mano, aguanta tu coche, ¿no? No es tan sencillo, ese cambio debe ser verificado, aprobado por el proyectista. ¿Por qué? Por tema de deflexiones, ya lo vimos en el video, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la deflexión que tiene la viga chata es mucho mayor que la peraltada. Ya lo vimos en el video, bonito, ¿no? El agrietamiento es excesivo, falla en servicio. Entonces, hay que chequear eso. Entonces, tenemos que poner más refuerzo, pues, ¿no? En el caso de la viga chata, respecto a la peraltada, tiene que haber más refuerzo. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, el espaciamiento del refuerzo cortante colocada perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de D medios en elemento de concreto no reforzado. En vigas chatas el espaciamiento entre estribos debe ser menor. ¿De acuerdo? Entonces, acá tiene un espaciamiento de los estribos a 10, a 20, acá debe tener a 5, a 10, o sea, mucho menor, de acuerdo a lo que indica la norma. Y bueno, ya para terminar esta primera parte hasta donde vamos a avanzar el día de hoy, este módulo, porque son dos partes, hoy y mañana, vamos a entrar en una dinámica ahorita. La armadura del refuerzo en las vigas básicamente es longitudinal y también transversal. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones, miren pues, acá tenemos una losa, ¿no? Caso de la vía real, tenemos un volado y acá tenemos una losa que está apoyada en los dos extremos. Acá no, en este tramo en un solo extremo. Entonces, si nosotros miramos cuáles son las zonas traccionadas que le vamos a poner los momentos positivos, tenemos acá en la parte superior, porque esto va a tender a deflectarse así. Mientras que acá tenemos en la parte inferior, ¿no?, a la losa deflectándose más. Este es el espesor de la losa, o de la viga en este caso.
Este es el espesor de la viga también. En la parte inferior siente, obviamente, momentos negativos. En la parte superior, momentos positivos. Y así, acá invertido. Conclusión, ¿cómo paso el acero? Paso más acero acá, en una viga doblemente apoyado, que arriba. ¿Y cómo paso acá? Paso más acero acá, ¿para qué? Para absorber ese esfuerzo de flexión. ¿Qué absorbe el acero? Los momentos flectores. ¿Qué absorbe los estribos? Los esfuerzos cortantes. ¿Quedó claro, chicos? Ahí está. Y yo no lo voy a rayar con los cálculos. A ustedes les encanta la carrera de los cálculos, a mí también, ¿no? Solo les quiero decir que estos son los diagramas, ¿no? Tanto de momentos flectores como de esfuerzo cortante. Ven que los diagramas de esfuerzo cortante son mayores en los extremos, por eso es que los estribos se espacian a menos distancia en los extremos y a mayor distancia en la medida que llego al centro, ¿no? 1 a 5, 2 a 10, 3 a 15, el resto a 25, o ya no hay. ¿Por qué? Porque acá el esfuerzo cortante es cero. ¿Me entendieron? Mientras que en el caso de los momentos, al revés, ¿no? Aquí hay mayor momento en el centro. Sea se grafique hacia abajo o se grafique hacia arriba. Eso ya son estilos de signos. Pero acá tenemos el acero en función a la magnitud del momento. Mayor concentración de cero en la parte central. Pregunta, si yo estoy vaciando una losa de concreto y de pronto el camión de concreto se demora en llegar o no llegó a la obra, ¿dónde debería cortar el vaciado? Alternativa A, en los extremos. Alternativa B, donde sea. Alternativa C, en el medio o en donde el cortante cero. ¿Dónde debería cortar el vaciado? ¿Dónde debería parar el vaciado? A ver, escríbame en el chat. Repito la pregunta. Durante el vaciado de una losa de concreto, una losa aligerada, me quedé sin concreto. ¿Dónde debería detener el vaciado? ¿En los extremos? ¿En el medio? Donde sea, o donde el cortante es cero. ¿Dónde debería detener el vaciado de concreto? ¿Dónde debería parar? Si me está faltando concreto, yo no puedo continuar. ¿Paro donde sea o hay un punto donde debo parar? ¿Qué opinan? ¿Están ahí, chicos? 30 personas conectadas, solo escribió uno. Vamos, chicos. ¿Nadie? ¿No responden? Medio. Yamilé. En el medio dice extremo, dice Carlitos. Valeria dice donde el cortante es cero. Extremos. Jalados casi todos, ¿eh? Cuidado. Donde el cortante es cero. Miren el diagrama. Donde el cortante es cero. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, el acero está colocado ahí en la losa, ¿sí o no? O ustedes vacian una losa de techo sin acero. Con acero. Entonces en el acero no hay problema. El problema es el cortante. Porque el cortante te lo da el concreto más el estribo. ¿Estamos? Entonces, se corta la losa donde el cortante es cero. Que acá coincide que es en el medio, coincide. Pero eso se tiene que verificar según el gráfico de cortante. ¿De acuerdo? Muy bien. Paro hasta ahí. Vamos ahora a la dinámica. Les explico rápidamente. A ver, un momento. Voy a proyectar el ejercicio. Un momento.
Te lo acabo de pasar por el chat, Valeria. Se los pasas a todos tus compañeros. Me confirma si lo recibiste. Muy bien. Ah, perfecto. Se trata de un ejercicio completo de albañilería, ¿no? Dice, tenemos un sistema de albañilería confinada. Vamos a omitirlo del grupo porque voy a formar varios grupos, ¿no? La albañilería confinada está mostrado en el plano. Acá tenemos albañilería confinada. Muros de soga, altura 250, ¿de acuerdo? Columnas de 0,15 por 0,40. Están en el mismo espesor de los muros de soga. Los muros de soga, 15 centímetros. Los estribos, 1 a 5 para el caso de las columnas, 3 a 10 y el resto a 15 centímetros o 0,15 metros. El falso piso, 10 centímetros o 4 pulgadas. Dice que el sobrecimiento sobresale 10 centímetros del piso terminado. ¿De acuerdo? Sobrecimiento sobresale 10 centímetros del piso terminado. ¿De acuerdo? Sobresale 10 centímetros. Muy bien. 10 centímetros acá. 10 centímetros. Acá están los niveles de falso piso, los niveles de piso terminado. 10 centímetros sobresale sobrecimiento. Muy bien. Tenemos 4 cortes. Acá están, ¿no? El corte 1 para estas secciones. El corte 2 para estas dos secciones. El corte 3. Acá tenemos. Y por acá también hay un corte 2. Interesante. Y el corte 4. Muy bien. Entonces, acá están los cortes. Acá están las profundidades de la cimentación. Acá está el nivel 0. Acá tenemos, obviamente, a 55 o a 40 centímetros recién la construcción de la losa, ¿no? Del falso piso. 5 centímetros el espesor. ¿Qué más tenemos? El piso de 5 centímetros. El esponjamiento, cuando vayan a hacer la excavación, 25%. Muy bien. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden todo esto. Para no se asusten, ¿no? Hay 17 puntos, pero los cálculos son extremadamente sencillos. Volumen de excavación, volumen de relleno, el volumen de material excedente. ¿Cuánto es la altura de sobrecimiento en los cortes? Fácil, lo sacamos de acá. Volumen de cimiento en los cortes, de los cimientos corridos. Sobrecimiento, los encofrados, área de columna, volumen de columna, el endentado, el total de columnas, volumen, en concreto. Área de encofrado para columnas, área de encofrado para columnas intermedias, las columnas de las esquinas, porque hay dos tipos de columnas, ¿no? Las de las esquinas son 4, las intermedias son 2. Sencillo. Tenemos el área total de encofrado de columnas, sumamos los dos. Longitudinal del acero, la cantidad en metros lineales, la cantidad para todos. ¿Ven? O sea, 2 preguntas puede ser una sola, ¿no? 2 preguntas puede ser una sola. Número de estribos por columna y el total de acero estribos para columna en metros lineales. Muy bien. Entonces, vamos a formar grupos. Yo voy a darle 25 a 30 minutos máximo, considerando la cantidad de preguntas. Son muy sencillas, ustedes las van a ver al término de la dinámica. Yo les voy a pasar el solucionario completo de este ejercicio. Por favor, nadie se salga del aula. Ya hice una captura de pantalla. Todos tienen que participar. Atentos, voy a formar los grupos.